Buenos días a todos. La verdad que damos gracias a Dios por tener un día más en donde podemos reunirnos, saber unos de otros y sobre todo poder abrir su escritura, meditar en su palabra, y en esta oportunidad vamos a ver el libro de Jueces, ¿ya? Así que le invito a abrir su Biblia y buscar el séptimo libro, que se llama Jueces. La verdad que primeramente doy gracias al Señor por darme la oportunidad de tener un estudio al cual poder aprender más y bueno, es sorprendente ver cómo Dios es paciente, cómo Dios es misericordioso, cómo Dios también es justo, y cómo también el hombre o el ser humano, a raíz del pecado, tiene consecuencias terribles. La verdad es de que si no fuera por la gracia del Señor, nosotros estaríamos condenados. La verdad que el ser humano no tendría esperanza. Si este libro no nos hablara de la misericordia, la bondad de Dios, la verdad es que sería solo juicio y muerte. Realmente es un libro que usted debe entender a la luz que cuando usted va leyendo la atrocidad que puede ir causando el pecado a través de la desobediencia al Señor, a pesar de que el pueblo de Israel ya había tenido, había podido ver la obra del Señor, vivido en la presencia del Señor también a través del desierto. Aún así pasaba una generación, pasaba la otra, y se olvidaban de su Dios, quien les rescató a Israel. Y realmente es un libro que nos puede ayudar mucho a meditar, y le animo a que no tenga temor, digamos, por el título, sino que detengas un tiempo en él. Y bueno, espero que este tiempo sea de ayuda para que usted pueda tener un poquito más de entendimiento, y se anime también a leer de este libro y también sacar lecciones prácticas para su vida. Padre, gracias, Señor, por poder abrir su palabra. La verdad es que nos muestra nuestra realidad, nos muestra también su carácter, y gracias, Señor, por perdonarnos en primer lugar, por ser pacientes con nosotros, por su misericordia, por su gracia. Gracias, Señor, porque su poder no está en contra de nosotros, sino que a favor de nosotros, Señor, solamente por la obra y los méritos de Cristo. Yo le pido que en este momento usted nos permita meditar y poner atención, Señor, en este libro, Jueces, y seguir estudiando su palabra, Señor, porque eso realmente anima tanto nuestros corazones, nos muestra tanta verdad, nos muestra la luz, Señor, que nosotros necesitamos para entender que necesitamos entregar nuestra vida a usted, Señor, y gozar por poder hacer eso, Señor. Bueno, entrego este tiempo en sus manos, Señor, que su Espíritu Santo guíe, controle mis palabras, mi corazón y también la de mis hermanos acá presentes. Gracias por poder verle, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, Jueces, de modo resumido, es la trágica continuación al libro de Josué. Ya es la trágica continuación al libro de Josué, donde el libro de Josué vimos que el pueblo de Israel fue obediente a Dios en la conquista de la tierra. Ahora, en Jueces vemos la desobediencia. Una y otra vez Israel olvida de quién es Jehová y cae en el círculo pecaminoso y bueno, comete faltas horrorosas en idolatría, y todo por desobedecer la voz de Dios, quien había sido muy claro. En primer lugar, hablamos del título Jueces. Hace justicia esta palabra
bueno, los personajes clave de este libro, jueces. Entiéndase bien que no es literalmente la palabra juez como los jueces que vemos hoy en día, sino que esta palabra habla o se refiere a líderes que Dios levanta para la preservación de Israel contra sus enemigos, ya contra moabitas, cananeos, con todos los moradores que estaban en esa época en la tierra prometida, ¿ya? Por ejemplo, veamos el capítulo 2. Lea conmigo el capítulo 2 y busque el versículo 16. Dice la palabra del Señor, versículo 16. Y Jehová levantó jueces, que ahí está nuestro título, que los librasen o que los libraren de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Ya? Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y les afligían. Entonces este es un versículo que en la forma de hechos o de acontecimientos que van a pasar, aconteció muchas veces. ¿Ya? Es como un resumen. Entonces estamos hablando del título, jueces, libertadores, salvadores, también son sinónimos de esta palabra. Y jueces también. Jueces como que impartían justicia en de repente algunas, asuntos del pueblo en donde habían discusiones. Bueno, habían jueces que también intercedían y tomaban o hacían justicia. Pero eran hombres que Dios levantaba para librar a Israel de los pueblos que le oprimían. Son 14 jueces en total. 12 de aquellos jueces fueron líderes que levantó Dios antes de que llegara Elí y Samuel, ¿ya? Que son libros que vamos a leer más adelante. Pero principalmente en jueces vamos a encontrar 12 que son los principales. Vamos a hablar en un tiempo más de los más, por así dicho, que la Biblia hace más énfasis. Hay algunos jueces que solamente habla en 1 o 2 versículos y pasa al siguiente juez. Y hay otros que Dios quiere dar más entendimiento y habla 1, 2, 3 capítulos. ¿Ya? Entonces, jueces, estamos hablando del título, libertadores, salvadores, jueces también, que Dios levanta para liberar o preservar a Israel de los enemigos. Entiéndase también de que este es un punto obvio, pero también el escritor del libro que estamos estudiando lo menciona que Dios es el mismo, es el juez, el juez más alto y justo que puede haber sobre la tierra. No hay ningún hombre que pueda hacer la justicia de Dios, solamente Dios es a quien le pertenece el juicio, por así decirlo, final o verdaderamente y completamente justo. El libro de Jueces cubre un tiempo aproximado de 350 años. Cubre un tiempo aproximado de 350 años. Vamos a hablar ahora un poquito del autor. El autor en sí no es mencionado en el libro, pero el Talmud identifica a Samuel como el posible autor de este libro. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque Samuel fue un hombre, ¿sí? Entiéndase que fue el sacerdote, fue también un profeta, un siervo de Dios. Él vivió en esta época, ¿ya?
vivió durante el periodo de los acontecimientos de este libro. Entonces, probablemente Samuel fue quien describió todos los hechos que nosotros podemos leer en este libro. Eso está como cita, si usted quiere tener una referencia, en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. La fecha de este libro también no tenemos una precisión, pero sí se calcula que fue al comienzo del reinado de Saúl, o el comienzo de la monarquía de Israel, ya que fue alrededor del 1043 antes de Cristo. Entonces ya tenemos más o menos un resumen, que recuerde que es la desobediencia una y otra vez de Israel a Jehová, principalmente por desobediencia y por adoptar tendencias, creencias de los pueblos que vivían o habitaban en ese entonces. Entonces Dios, porque ellos desobedecían, obviamente muestra las consecuencias y el pueblo de Dios era afligido, era oprimido, y bueno, hasta que ellos clamaban, de alguna forma u otra mostraban arrepentimiento, clamaban, iban a Dios, y Dios levantaba jueces, que son libertadores o salvadores, y jueces también, muchas veces militares, también yo creo que lo voy a mencionar más adelante, pero también muchos de los jueces que hay son líderes militares, más que jueces políticos, por así decirlo, jueces de leyes, ¿ya? Entonces Dios, para preservar a su pueblo y mostrar su fidelidad, ¿sí?, al pacto que había hecho a Abraham, levantaba a estos jueces para liberar a su pueblo. Y esto transcurre muchas veces. El autor, hablamos que era probablemente Samuel, la fecha 1043 a.C. A lo largo del estudio que nosotros estamos viendo, vamos a ver muchas veces que uno de los títulos es Cristo. ¿Se encuentra en el libro? En este caso, ¿Cristo está? ¿Hay alguna evidencia de que podamos ver a Cristo en Jueces? Y bueno, la verdad es que sí. A través de ilustraciones, ¿ya? El autor lo describe de esta manera, que cada uno de los jueces que nosotros vamos a ver y a través de este libro son jueces que ilustran a Cristo, pero Cristo va a ser el juez, el libertador, el salvador definitivo, ¿ya? El definitivo rey de su pueblo, ¿ya? Ahora, también hay citas al ángel de Jehová. El ángel de Jehová, por ejemplo, en el capítulo 2:15, por ejemplo, vamos allá que estamos cerca. Ya, mala cita, lo escribí, tengo un error acá, les pido perdón. Ya, pero hay 3 referencias. Tengo otra, por ejemplo, vamos al capítulo 6. Capítulo 6, versículos 11 al 18, y principalmente nos vamos a detener en el 14. ¿Ya? El contexto es que acá, bueno, el ángel de Jehová está hablando con Gedeón. Ya el versículo 14 dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Ya? Entonces, acá lo que quiero decir es que en el fondo se menciona al ángel de Jehová y después está la palabra Jehová, es quien está en presencia en este minuto o en esta historia, en presencia de Gedeón, diciéndole, hablándole. ¿Ya? Entonces, a lo largo del libro de Jueces vamos a encontrar 3 teofanías preencarnadas por parte del Señor Jesucristo. ¿Ya? También la otra está en
capítulo 13, del versículo 3 al 23. Vamos también allá, capítulo 13, el versículo 22. Y aquí la historia o el contexto es cuando el nacimiento de Sansón. Ya está Manoa, que es el marido de la mamá de Sansón. En este caso el ángel de Jehová se le aparece a la mamá y bueno, le dice que ella no tiene que beber vino, etcétera, ciertas condiciones, y el hijo que iba a tener, bueno, ella era estéril también, iba a ser nazareo. Entonces tenía que ser un voto nazareo. Y vamos al versículo 22. Y acá es que Manoa también previamente ora al Señor y le dice: Señor, si fuiste tú, yo te pido que yo pueda también ser testigo de lo que le dijiste a mi esposa, en cierta manera. Y en el versículo 22 dice así: y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Ya? Entonces acá tenemos un versículo en donde al ángel de Jehová se le identifica directamente con Dios mismo, ¿ya? Y si estudiamos y profundizamos un poquito más, también nos vamos a dar cuenta que es Cristo mismo, ¿ya? El Cristo preencarnado. Eso, entonces sí vamos a encontrar a Cristo, ¿sí? En el libro de Jueces. Vamos a hablar ahora un poquito del contexto histórico. Yo creo que ya más o menos tienen una idea. En donde el contexto es que después de que Dios ha llevado a su pueblo a través del desierto, pasan distintas situaciones, llega el pueblo a la tierra prometida, empieza la conquista. Durante la conquista, Israel empieza a cometer errores por desobedecer a Dios y olvidar lo que le había dicho Josué, el líder anterior. ¿Ya? Entonces es un libro que es, de alguna forma u otra, lo podemos ver como la trágica historia de Israel al caer en idolatría, en infidelidad frecuentemente y sufrir las consecuencias de su pecado. Pero también debemos ver y darle gracias a Dios porque también vemos la fidelidad y la paciencia y el amor de Dios al pacto. Él lo que promete lo cumple. Y a pesar de nuestra infidelidad, o la infidelidad en este caso del pueblo de Israel, Él sigue fiel a su pacto, a su promesa. Entonces, esto igual nos debiera dar esperanza, porque por un lado uno ve, oye, pero ¿qué hizo este hombre? O ¿qué está haciendo Israel? Y obviamente después las aplicaciones vamos a ver de que nosotros somos muy parecidos también al pueblo de Israel. Pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces eso debiera animar nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, aprender de las cosas que hizo el pueblo de Israel para no volver a hacerlas. Entonces, brevemente nosotros podemos hablar de que Jueces, en el capítulo 1 al capítulo 3, se enfoca en los últimos días del libro de Josué. Precisamente más el capítulo 2, por favor, vamos para allá. En el capítulo 2, en el versículo del 6 al 9, habla de la muerte de Josué. Ya hace como un resumen. Usted ve ahí el pequeño título que dice muerte de Josué. ¿Ya? Y fue a raíz después de la muerte de Josué donde empezaron a acontecer estos hechos. ¿Ya? Entonces el primero al capítulo 2 y hasta el 3 es como un resumen, donde el autor quiere hacernos ver lo que va a pasar más adelante. ¿Ya? Por eso leímos al principio del versículo 16 al 19, en donde vemos que Dios levanta jueces para librar al pueblo de Israel y preservar a su pueblo de las personas que le oprimían. Y luego vamos a abrir un relato de que más o menos del capítulo 3 al 21, que es hasta el final, distintas historias, distintos jueces, ¿ya? De los cuales yo creo que me voy a concentrar más o menos en 7.
Ahora hay 5 razones que el relato describe que son las razones del por qué Israel se desviaba. La primera es la desobediencia, al no echar a los cananeos de la tierra. Recuerde que Dios le dijo, vayan, conquisten, no dejen nada, tienen que conquistar, ¿ya? Entonces, una de las razones del por qué Israel se desvía es porque desobedece la palabra de Dios. Otra es porque al desobedecer adoptaron tradiciones del pueblo donde estaban ellos, a donde ellos llegaron. Entonces, Israel cae en idolatría. Por ejemplo, el capítulo 3 al versículo 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, que ciertamente es una de las frases como también una y otra vez se repiten. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ahí vemos cómo Israel cae en la idolatría por desobedecer la palabra de Dios. Otra de las razones es porque empezaron a haber matrimonios con cananeos. Por eso Dios, para los jóvenes que están acá en aplicación, les digo al tiro, no intenten ni siquiera como justificar su corazón con un amor con una mujer que no conoce al Señor. ¿Ya? Ni siquiera, abran la puerta, no, ciérrenla al tiro. Busquen a alguien que realmente ame al Señor. Esa debe ser nuestra primer referente para identificar si es que es la voluntad de Dios. Y no seamos o no aprendamos de Israel, digamos, que entregaron sus hijas, los papás entregaron sus hijas a gente impía. Bueno, la otra razón es que no obedecen a los jueces. También el capítulo 2, 17, también donde está sintetizado el libro, dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Como que me detengo un poquito y pienso en el corazón de Dios después de todo lo que Él estaba haciendo por su pueblo. Ve a su pueblo con estas actitudes. Obviamente uno es como triste, pero también como padre muchas veces vamos a ver a nuestros hijos también caer en distintas acciones que obviamente no honran al Señor, a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hagamos, que le mostramos la bondad, la bendición de Dios. Nuestros hijos también pueden responder de la misma manera, pero aún así no justifica que nosotros hemos perdido la batalla. Recuerde que Dios es fiel. Por lo tanto, no debemos de rendirnos, sino que siempre perseverar, haciendo la voluntad de Dios. Y la quinta razón es dejar a Dios después de la muerte de los jueces, que obviamente yo creo que estamos un poquito redondeando, pero ojalá le quede como en mente de que Israel, estamos mencionando 5 razones de las por qué se desviaban de la voluntad de Dios. Y también hay 5 razones, también hay una secuencia. Israel dejaba a Dios, Dios lo disciplinaba al permitir que los cananeos, los moabitas o los madianitas lo oprimieran, y ellos se dieran cuenta de que, pucha, Dios, te dejamos, onda, perdónanos, por favor, Señor. Clamaban, dice el versículo, ellos clamaban a Dios: por favor, ayúdanos, líbranos, y Dios en su misericordia levantaba jueces. Y había un tiempo de paz en Israel, ¿ya? Esto también son secuencias que están a lo largo de todo el libro, ¿ya? Recuerde, son 12 los jueces que se encuentran acá, 6 de ellos son militares o líderes militares, y vamos a hablar un poquito de cada uno, ya, a modo de síntesis, ¿ya? ¿Cómo están? ¿Bien? Pucha, espero que Dios les esté hablando, Dios les esté animando, ¿ya? A pesar de que
yo no sea muy, no sé, pero que sea Dios, que sea su Espíritu Santo quien esté hablándoles a su corazón y podamos sacar lecciones prácticas de nuestra vida y podamos ver también la historia del pueblo de Israel y Dios. El primer juez fue Otoniel, que usted lo encuentra en el capítulo 2, en el versículo 7. Vaya ahí para que vea que está Otoniel. Otoniel liberta a Israel de Cusam Risataim. ¿Ya? Este es el rey de Mesopotamia. ¿Ya? Otoniel entonces fue el primer juez, derrotó a los cananeos, ¿ya? Que es, por así decirlo, a los cananeos, en un lugar que se llama Debir, primeramente, y luego liberó a Israel del rey de Mesopotamia. ¿Ya? Otoniel trajo paz al pueblo de Israel por 40 años. ¿Ya? Después el segundo juez que Dios levanta es Ahod. Ahod está a continuación en el versículo 12. En el versículo 12 comienza la historia de Ahod. Dice que Ahod liberta a Israel de Moab. Y vamos a leer la frase, por favor, leamos juntos para que no sea el único que hable. Diga el versículo 12, léalo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ya? Entonces, esa también, aquí entramos en un ciclo. ¿Ya? Este es el segundo ciclo. Primero fue Otoniel, este Ahod. ¿Ya? Pero siempre parte, por así decirlo, como la forma de introducir es que el pueblo de Jehová volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ya? Este es el segundo juez Ahod. Dice que es un bisnieto de Benjamín. Y Ahod liberó a Israel de la opresión del rey de Eglón, ¿ya? De Moab. Y la historia, el libro es súper sangriento. Usted lee la historia y Ahod le entierra un cuchillo. O sea, después de que va a entregarle regalos al rey Eglón. Primero esa es como la causa, o sea, no la causa, sino que el propósito fue ir a entregarle un regalo. Y después le dice, rey, tengo palabra secreta para ti. Y el rey dice, bueno, manda a todos a salir, se queda él en su habitación, solamente con Ahod. Y Ahod tenía un puñal, más o menos así, lo saca de su y ¡pum!, se lo clava. Horroroso, sangriento. Y después Ahod sale, cierra las puertas, se va, arranca. Obviamente la gente, uno empieza a pensar qué pasó con la gente, que no se dio cuenta, cómo no escuchó un grito, algo que tiene que haber gritado el rey de Eglón, así como, por lo menos, no sé, algo que hubiera hecho a alguien reaccionar, no. Solamente que Ahod logra huir y después sube a un monte y baja con todo y Jehová ha entregado a los moabitas en nuestras manos, vamos, pum, y ataquemos. ¿Ya? Bueno, Ahod trajo 80 años de paz a Israel. A través de, bueno, obviamente hay varios retos de interpretación, pero bueno, esta es la historia de Ahod. Después viene Sambar, que es el tercer juez, y quiero mostrárselo porque en este caso está en el capítulo 3, versículo 31. Un solo versículo para este juez, dice Samgar, dice, liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Se imagina usted cómo esta batalla? Mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes, con una vara. Esta vara no es una aguijada de buey así como una mandíbula, nada, sino que es como una vara que tiene
2 metros de largo, pero 15 centímetros de grueso, y tiene 2 puntas que le servía a él porque para picar o para atraer a los bueyes, ¿ya? Una punta de metal era como para picar a los bueyes, para decirle, oye, güey, ven para acá, vuelve, o si no te va a ir mal. Y la otra punta era como para hacerle surcos, ¿ya? Entonces con esta vara derrota a 600 hombres. Claramente Dios tenía que estar con una persona así para poder hacer esa onda, ¿no? Es como una cuestión sobrenatural. Obviamente no tenemos más información, pero eso es lo que dice la Escritura. Y después viene Débora. Ya, bueno, les dije que Samgar era el tercer juez, era joven, mató a 600 hombres y liberó a Israel de los filisteos. Ese es en resumen, Samgar. Después viene Débora, que la Escritura nos cuenta de que es una jueza y también llamada profetisa, ¿ya? En este caso ella tenía una sabiduría y el pueblo apreciaba, iba a ella. Es la cuarta juez que Dios levanta junto a Barak. Y Barak era como el comandante militar de Débora. Y juntos someten a los cananeos, a Jabín y a Sísara, ya en el arroyo de Sison. Y acá también vemos, por ejemplo, como algo que viene a mi mente, es que Sísara, como uno de los comandantes de los cananeos, arranca a pie. Dice que habían carros errados, ellos eran como... Israel le temía mucho a ellos. Sísara arranca y llega a un pueblo donde lo recibe una mujer, Jael. ¿Se acuerda? ¿Cuántos de aquí han leído Jueces? Bien, entonces, ¿se acuerdan de eso, no? Jael, una mujer, le ofrece leche, le dice, ven, acuéstate, descansa, y después le clava una estaca en la cabeza a Sísara. Es choqueante, ¿ya? Pero bueno, así muere Sísara, ¿ya? Y así entrega Dios a los cananeos, o liberta a Dios, mejor dicho, a los cananeos, o sea, a Israel de los cananeos. Después viene Gedeón, el quinto juez. Gedeón se conoce como un guerrero valiente, ¿ya? Humilde en primera instancia, porque también así como Moisés le dijo, ¿cómo yo voy a hacer algo lo que me estás pidiendo? Y a través de un proceso, Dios le dice que 1,000 hombres o 10,000 hombres, no me acuerdo el número, son muchos para que yo pueda liberar a... No es necesario. Y aparte, probablemente Israel se vanaglorie, después diga como, nosotros fuimos capaces de derrotarlos solos, no necesitamos a Dios. Entonces Dios, a través de un proceso, termina dejando a Gedeón con 300 hombres, nada más. Y con esos 300, y aparte, la historia es bien especial porque la instrucción es que Israel debía atacar a los madianitas de noche. Y debían tocar trompeta y romper unos creo que son como jarros. Y los madianitas, al pillarse de noche, se despiertan y con el ruido de todo y con la oscuridad se terminan matando ellos mismos. También es muy loco, pero es asombroso, ¿sí? Esa es la historia más o menos de Gedeón, y Gedeón trajo paz 40 años a Israel. Después viene Jefté. Jefté hijo de una ramera, ¿ya? Una prostituta. Liberó a Israel de los amonitas. ¿Ya? Y para avanzar un poquito, no detenerme mucho, pero también lea las historias, y son historias que realmente usted dice, pero ¿cómo Dios? Después vamos a meditar un poquito, ¿cómo Dios usa a esta persona? ¿Ya? ¿Cómo Dios, y a la larga, sigue usando a personas? Sigue usando a personas igualmente pecadoras,
¿sí? Pero aún así Dios obra, ¿ya? Y después terminamos con la historia de Sansón. Y aquí, bueno, se me echó a perder Sansón, pues yo pensaba que Sansón era como un superhéroe, pero terrible también la historia de Sansón, pues, como mujeriego, no sé, como que no, también como que engañoso, o sea, desobediente a Dios, desobediente también a los papás de él. Él, en vez de casarse con una mujer de Israel, no, él va al frente y quiere otra mujer de otro pueblo idólatra, o sea, o impía, ¿ya? Entonces, bueno, a través de todos estos personajes pecadores, vemos la obra de Dios, ¿sí? La justicia, la fidelidad de Dios, obrando a favor de Israel, a pesar del pecado de Israel. Algunos temas teológicos, y yo creo que lo que acabo de decir da pie a lo que estoy diciendo, es que temas teológicos e históricos es que vemos el poder de Dios y la misericordia de Dios obrando constantemente a favor del pueblo de Israel a pesar del pecado. A pesar de todos los fracasos del pueblo de Israel, Dios permanece fiel y libera a su pueblo. Un versículo que nos puede más o menos ayudar y también sintetiza muy bien el libro es que dice que en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios no era tomado en cuenta, a pesar de que me imagino que los padres hayan tratado de inculcar el conocimiento de Dios, el temor de Dios a sus hijos. Ellos olvidaban y, por así decirlo, ellos preferían amar más el mundo o los ídolos o los dioses con minúscula que habían inventado los seres humanos. Entonces vemos una vez y otra vez el pecado y la salvación. Entonces eso igual quiero de alguna forma u otra transmitirle de que nuestro Dios es bueno, que a pesar, y usted lo sabe, mejor que yo probablemente, que a pesar de nuestro pecado, Dios ya hizo una obra para salvarnos en la cruz de Cristo. Nosotros ya somos salvos gracias a Él. Si no, no habría forma, ¿ya? Lo importante es que nosotros confiemos en lo que Dios nos dice y no empecemos a confiar en lo que el mundo nos pueda decir o lo que mi propio corazón algunas veces pueda decirme o justificarme por mis propias obras, ¿ya? Personajes destacados dentro ya de los mencionados, me faltó Abimelech, ¿ya? Que en modo de resumen es el hijo de Gedeón, ya uno de los jueces, pero casado, o por así decirlo, él nació de una relación con una mujer no israelita, ¿ya? Y bueno, él, en parte de la historia, mata a 70 de sus medios hermanos, hijos de Gedeón, y se declara rey, ¿ya? Para ser rey, él arma todo este cuento y mata a 70 de sus medios hermanos. Él también murió tristemente. Vamos al capítulo 9, para que movamos, como dice mi hermano, los dedos. Capítulo 9, 56. Dice así: así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Ya, bueno, ahí subrayé el versículo de que en el fondo Dios hizo justicia y la forma es que este Abimelech
le rompieron el cráneo por una rueda de molino que una mujer tiró, ya desde una torre. Está un poquito más arriba, no quiero como hacerles perder tiempo porque no lo tengo marcado, pero este líder o este rey, por así decirlo, es humillado. De hecho, él dice a un soldado, le dice, por favor, clava tú una espada en mi pecho, mátame tú, para que después no se diga que fue una mujer la que me mató. Orgulloso también. Pero así fue. ¿Ya? Entonces, un libro sumamente no es tétrica la palabra, pero es sumamente sangriento, ¿ya? Sumamente como de guerra, de hechos que uno dice, pucha, Dios estuvo igual ahí, a pesar de que al final cada uno igual hacía lo que quería. Vemos una vez el pecado del hombre, aunque haya sido tomado por Dios. Bueno, siempre vemos como que en síntesis es que Dios usa igual a los pecadores, ¿ya? Para cumplir su voluntad. Y Dalila es otro personaje clave, en donde resumidamente podemos decir que es la amante de Sansón, que lo traiciona. ¿Qué clase de compromiso hay ahí? Es como una relación totalmente pagana. A ella le interesó mucho más la plata que tener un compromiso, vivir con Sansón, en este caso, con un hombre. Entonces vemos también, o resumidamente vemos que Dalila lo traiciona por cambio de dinero y lo entrega a los filisteos. Aún así, Dios libera al pueblo de Israel a través de que Sansón se apoya en las torres y mata. Eran muchas personas las que habían en un segundo piso de una casa. Era un número súper espectacular, porque yo decía como tantas personas en una casa, porque el contexto es en una casa, un palacio, no sé cómo llamarle, pero habían, pucha, le voy a buscar y probablemente, no sé, búsquelo usted, pero son muchas personas las que mueren ahí, todos filisteos. Doctrinas que podemos encontrar acá son la misericordia de Dios al liberar a Israel y la apostasía de Israel. El carácter de Dios también podemos encontrar, vemos la justicia y que también, bueno, Dios se aira, ¿ya? Una y otra vez con la desobediencia. Retos de interpretación. Bueno, es claramente cómo ven los actos violentos de los hombres en contra de los enemigos o compatriotas, muchas veces, con la aprobación o sin la aprobación de Dios. También otro reto de interpretación puede ser el uso de Dios de líderes en algunas ocasiones que hacen su voluntad, pero otras veces terminan siguiendo su propio corazón pecaminoso. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo Dios permite? Bueno, son retos de interpretación. ¿Cómo ver el voto de Jefté, por ejemplo? No le hablé de la historia de Jefté, pero Jefté dice que hace un voto, también se resume como apresurado, con Dios. Él le dice, Jehová, si tú entregas al enemigo en mis manos, yo a la primera persona que salga de mi casa, la sacrifico. ¿La sacrifico? ¿Cómo? De mi casa. También es como súper raro. Bueno, ¿quién salió al encuentro de Jefté? La hija. Entonces, ¿cómo hace eso? Pero, bueno. Y la hija, asombroso. Yo creo que también es un buen ejemplo. Como dijo, tú le prometiste, hiciste eso con Dios, bueno, hazlo como lo hiciste. O sea, y ella estuvo dispuesta, se entregó. Yo creo que hay una buena... No la consideré, pero ahora estoy meditando en ello. Otro reto de interpretación es cómo resolver la voluntad soberana de Dios con su obra providencial a pesar del pecado humano. Ya, y para ir terminando, un breve bosquejo del libro.
es que recuerde, 1 al 3, los primeros 3 capítulos, es como una introducción y un resumen de lo que se va a desarrollar a lo largo de toda la historia. Si, por ejemplo, este es el libro, ustedes están acá, el principio, ¿ya? 1, 2, 3 capítulos, hay una introducción, como de que en el fondo está hablando de Josué, la obediencia de Israel, está llegando luego un resumen, como este ciclo, que son 7 ciclos entre paréntesis, donde vemos que Dios desobedece, son oprimidos, se levanta un juez, Dios libera al pueblo de Israel, trae paz, pero después de nuevo la siguiente generación se olvida y vuelve otra vez. 7 ciclos. Y después llega ya al final, donde aparece Micaías, que es como en el capítulo 17 al 21, que ya realmente la historia ya era como, Micaías tenía una casa de dioses. O sea, y más encima hay un levita que llega ahí y se queda y vive con él, acepta esta idolatría. O sea, también es una historia, también es como, a pesar de ser levita, un levita que servían a Dios, como a pesar de eso, él termina adquiriendo y tomando dioses de paganos. Entonces recuerde, 1 al 3, introducción, resumen, y después el desarrollo, que es del 4 hasta el 17, donde vemos períodos, ¿ya? Los jueces, Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Tolai, Jair, Jefté, Sansón, son algunos de los nombres que la Biblia marca más, y este estudio también. Y después viene el epílogo, donde viene el abandono de Israel, la idolatría de Micaías y el crimen en Gabá y la guerra contra Benjamín, que eso realmente también es más terrible aún. Para resumirle un poco lo que pasa acá, es que ya es como una mujer termina siendo violada, sí, tremendamente, pero por muchos, personas que estaban en Gabá, ¿ya? El hombre que era, porque esta es una concubina, y de hecho el papá entrega a su hija para, a ver cómo le resumo la historia. Llega un hombre a la casa y el pueblo dice, oiga, sáquenlo para que lo conozcamos. El dueño de la casa, por proteger a la visita, dice, no hagan ustedes esto, sino que yo le entrego a mi hija y le entrego a la concubina de la persona de la visita y háganlo horrible. Y después la persona decide hacer justicia, por así decirlo, y descuartiza a la mujer y envía por toda la región de Israel pedazos del cuerpo de la mujer. Horroroso. Algo así como que usted dice como, bueno, pero ya, eso es lo que volvemos, en síntesis, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Pecado, pero a la vez, que yo creo que también es reto de interpretación, vemos la fidelidad de Dios preservando al pueblo de Israel para cumplir su pacto. Para que, este es un libro de jueces que falta mucho más, pero que un día después llegue el Mesías y realmente Él pueda librar a los pecadores del pecado y pagar, hacer justicia completa, gracias a Cristo. Bueno, ¿por qué Dios usa líderes con defectos y debilidades tan evidentes? Es algo que por lo menos a mí cobró esperanza, valor, porque a pesar de mi debilidad, a pesar de mi desobediencia o mis defectos y los suyos, Dios puede usarlo igual, ¿sí? Solamente que usted reconózcalo, no se concentre ni se quede con esos defectos, sino que vénzalos con el poder de Dios, déjelos, hágalos morir, ¿sí?
busque la santidad, busque agradar a Dios, busque a Dios, realmente. Dese cuenta de que si usted sigue su corazón, de que si sigue en sus pecados, va a morir en sus pecados. Cristo ya pagó por sus pecados. Ahora lo que usted tiene que hacer es vivir como un santo, una persona que ya fue salvada. Y que su vida demuestre, ¿sí? Eso. No digo que no vaya a fracasar, no vaya a cometer errores. No, sí lo va a hacer. Pero recuerde que Dios está a su lado, no depende de su fracaso, depende de la obra de Dios. Los fracasos son para hacernos buscar más a Dios. Como de alguna forma u otra, dejar de buscar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros errores o nuestra voluntad casi carnal y buscar la voluntad del Espíritu Santo, que nos va a guiar, nos va a dar poder, nos va a dar esperanza, nos va a dar ánimo cada día. Entonces, anime su corazón con eso. ¿Qué ganamos con estudiar este libro? Bueno, harto. La verdad que este es un libro que nos muestra muchos ejemplos de experiencia humana, ¿ya? Y a pesar de que la transformación humana, la transformación, por así decirlo, superficial, que ha habido durante todo el tiempo, no somos muy distintos a una época como la que se escribió Jueces. Fíjese ahora cómo está la crisis social, cómo está... ¿no? Es muy parecido. Uno puede hacer relación, pero aún así está Dios, ¿sí? Está la soberanía, está la bondad, está la misericordia, está la gracia, disponible, siempre disponible. Solamente necesita que usted realmente se someta a la voluntad de Dios, a la gracia, al amor de Dios, ¿ya? Ahora, eso está en otro lado, ya. Conclusiones o aplicaciones. La verdad que deben ser muchas. Yo creo que quiero animar a usted mismo a que lea el libro. Es sumamente, bueno, tiene 21 capítulos. Y bueno, aplicaciones que yo puedo sacar es que la historia del hombre no ha cambiado. Las consecuencias del hombre también. Y claramente yo las puedo ver si es que yo transcurro en el pecado, en el error y vivo en el pecado, ya sabe a dónde va. Ya sabe que Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Ya sabe las consecuencias que vivió el pueblo de Israel. No querrá usted también sufrir esas consecuencias. Es un ciclo. Usted entra en una mentirita, esa mentirita después se transforma en una mentira y empieza a abrir más pecado, ¿ya? Entonces, también vemos la paciencia, Dios perdonador, Él fiel, Él es justo. También vemos que aborrece el pecado. Debemos reconocer el carácter de Dios, ¿sí? Y darle gracias a Dios por su bondad, por su paciencia. Hay otra aplicación de que puede ser que aplique a usted, pero en meditación yo decía como hay algo del mundo hoy día que me atraiga, que a la larga haya algo que le esté quitando el lugar a Dios, que termine siendo algo idólatra, que yo prefiera algo de que el mundo nos esté ofreciendo antes de lo que Dios nos ofrece. Medítelo en su corazón y le pido, y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones, compromisos con eso. ¿Me doy cuenta del ciclo pecaminoso y la misericordia de Dios? También es, de alguna forma u otra, abrir las puertas a que siempre hay esperanza gracias a Cristo. Nunca es tarde para rendir nuestra vida al Señor, reconocer de que nuestras obras no nos van a llevar, no nos van a dar la vida eterna, no nos van a hacer justos adelante de Dios. Es el momento de reconocer de que somos seres humanos, somos criaturas,
que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Señor. Necesitamos rendir nuestra vida y someternos al señorío de Cristo. Y vivir para la gloria de Dios, eso es tremendo. Dios puede usar a personas como con defectos y dificultades. No se rinda y no se quede hundido en sus defectos o en sus fracasos. ¿Ya? Húndase pero salga. Adelante, avance. No se quede ahí. ¿Ya? Si Dios lo permitió es para mostrarle de que, bueno, te equivocaste, cometiste este error, ya, pero ahí no te tienes que quedar, tú tienes que ahora seguirme y avanzar. Aborrece esa cosa que te alejó de mí y las consecuencias que trajo a tu vida. No lo vuelvas a hacer, aprende la lección. Es como cuando Dios nos disciplina, nosotros debemos aprender de esa disciplina. Que obviamente uno sufre en el momento, le duele en el momento, está triste en el momento, pero son cosas que nos van a realmente odiar nuestro pecado y amar a Dios por su misericordia y su gracia que nos salva. Hay una frase que también quiero resaltar antes de terminar, que dice: si vivimos con valentía para Dios, seguramente descubriremos cada día ese mismo tipo de presencia inmediata de Dios que formó parte de la experiencia de ellos, de estos jueces. Y realmente es un deseo que quiero compartirle a ustedes, que realmente nosotros con valentía, a pesar del temor que podamos tener, busquemos la presencia de Dios y nos fortalezcamos y digamos: Dios está con nosotros. Yo voy a hablar la verdad, lo que está en su palabra, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Obviamente con amor, con misericordia, pero no aceptar el error. ¿Ya? Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo en que podemos pensar un poco de la historia que usted dejó escrita en su palabra, puntualmente en el libro de Jueces, Señor. Gracias por todo lo que nos enseña. La verdad es que somos realmente privilegiados en poder tener ojos para ver su palabra, tener oídos, Señor, para escuchar su palabra y también, de alguna forma u otra, tener corazones sensibles, Señor, para aprender que estas historias que son terribles realmente hagan cierto impacto en nuestra vida, para que no querramos hacer lo mismo, Señor, de alguna forma u otra, no caer en estos errores. Y si caemos, Señor, por favor, en su gracia y su misericordia, permítanos levantarnos y seguir avanzando en pos de Cristo, Señor. Confiando en que es su poder quien obra en nosotros para poder actuar conforme a su voluntad. No es obra o mérito humano, Señor, sino que es usted mismo en nosotros. Y permítanos atesorarlo, valorarlo y rendir todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, nuestras palabras a usted, porque usted merece toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por este tiempo en los méritos de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Gracias.